Ensenada es el tesoro del Pacífico mexicano. El Cabo de Punta Banda resguarda el puerto de Ensenada de la corriente de California, permitiendo que los peces de la bahía de Todos los Santos sean tan abundantes y sirvan de alimento para los lobos marinos. Por eso no es casualidad que muchos aseguren que en esta ciudad se preparan los mejores tacos de pescado de todo México. Aquí es donde se descubre el amor a la California peninsular. Ensenada se localiza a solo 110 kilómetros de la frontera de México y Estados Unidos. Iniciamos el recorrido en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, que es reconocida como la más hermosa de México. La autopista te ofrecerá las mejores postales a lo largo de sus 98 kilómetros de recorrido. Su encanto radica en su cercanía con el mar. Esto hace que sus caminos sean coloreados por la costa del Océano Pacífico. Aquí empieza una de las carreteras más bonitas de todo el mundo. Carretera escénica Tijuana-Ensenada. No dudes en parar en el mejor mirador de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, el mirador Sal Si Puedes. Mi primera impresión de la carretera escénica Tijuana-Ensenada es, Dios mío. Hay dos carreteras hermosas en Baja California. Tenemos la Rumorosa, que es la que conecta de Mexicali a Tijuana, y esta, llegando a Ensenada desde Tijuana. Vean qué hermosa, una obra de ingeniería con unas vistas privilegiadas del Pacífico mexicano. De lo que conozco y las carreteras que he transitado, ninguna supera. Es una de las más hermosas y es para mí la más bonita del mundo. Oigan, tienen que parar, este mirador está precioso, otro nivel esta vista. Tienen muchos lugares donde puedes parar, detenerte y contemplar la bella vista. Do you like it? It's beautiful. It's massive. Ensenada es un destino que ha llamado la atención de los viajeros por su deliciosa gastronomía, maravillas naturales y extensos viñedos. En el invierno, entre diciembre y mayo, podrás observar a la ballena gris en sus costas. Lo primero que visitamos fue el emblema de la ciudad, la famosa bufadora y su geyser marino que intentan alcanzar el cielo. Es más comercial de lo que me imaginé. Para llegar a la bufadora hay un montón de tianguis. Te ofrecen margaritas, piñas coladas y vean todo el comercio que hay, es increíble. Vendemos nueces, almendras, cacahuates, cocadas. Por ese lado tenemos el camote, los dulces de leche, tamarindo con chile, ciruelas, cajeta, vainilla. Y tenemos los limones rellenos de coco igual. ¡Wow! ¿Tiene una combinación de dulces de todo el país? Sí, claro, sí, de todas partes. Tenemos de Puebla, de Guadalajara, la cajeta, de Celaya, de Guanajuato. Pues nosotros hacemos los garapiñados, se puede decir que son tradicionales de aquí porque aquí nosotros los preparamos. Los dulces que más sorprendieron fueron los cristalizados en azúcar. Nunca había visto este. Qué curioso. ¿Y esa cómo lo hacen? Cristalizado, igual que el camote y la calabaza. ¡Qué curioso!
¿Qué es esta bolita de aquí? Cáscaras de naranja cristalizadas igual. Se le quita todo lo de adentro y nada más se queda la pura cascarita, ya la hacen cristalizada. Está rica. Estas son cocadas de vainilla, este es natural y por aquel lado tengo también de piloncillo. Uy, también tiene dulce de guayaba, ¿verdad? Sí, mucha variedad, mira, tradicional de Guadalajara, de Tlalpan. Quiero agradecer a la señora Marisela de la Dulcería Guadalajara porque me regaló este dulce de leche. Este es mi dulce mexicano favorito. Ah, pues qué bueno. Me encanta. Tiene nuez en el centro. Qué bueno que le gustó. Sí, siento la leche. Sí. Muchas gracias, mucho éxito. Ellos tienen Gracias. muchas sucursales, ¿verdad? Sí, Puerto Nuevo, Ensenada, Corredor Turístico y aquí para que nos visiten. Bueno, a mí se me hace bonito, me imagino que la gente que viene igual se lleva una bonita experiencia, ¿no? Está bonito. Nos llegan los cruceros y pues viene gente de todas partes. Pues también para que venga a consumirlos a nosotros. En el corredor de artesanías aún es común encontrar a los mismos artistas creando sus obras. Conversamos con don Vicente, quien lleva décadas tallando la madera para esculpir bellas piezas. ¡Ah! El borrego cimarrón. Vicente, Sí, hijo. ¿cómo está hoy? ¿Qué anda haciendo? Bien, pues aquí voy a hacer, yo creo que una ballena va a salir aquí, algo así. Le falta mucho, pues vamos empezando. Las figuras ahí están, nomás hay que quitarle lo que no sirve. ¿Se va a emparejar? Sí, no, sí, ahorita lo estoy emparejando poquito así para que ya, pues lo lijamos y todo, pues ya va a quedar algo bien. ¿Desde hace cuánto usted hace esto? Ya tiene varios años, como unos 25 años. 25 años. 25 abriles. Necesita que te guste para hacerlo, porque de otra manera pues no lo va a hacer nada. ¿Qué figuras ha hecho? Pues mira todo lo que hay ahí, ¡Wow! la mayoría. Pues mucha ballena y borregos cimarrón. Sí, allá hay borregos cimarrones grandes y pequeños. La artesanía mexicana va por todo el mundo, pues. Y ya no quedan muchos de los artesanos. Actualmente pues ya está acabando todo. Termino yo y ya se acaba todo ahí esto. Pues la mayoría pues ya no quiere trabajar en esto, pues, porque es dura la madera, pues, que te guste para que tú lo puedas hacer, que te nazca, pues, si no, pues definitivamente no se hace nada. Ha venido gente que quiere aprender, en una semana quieren que aprender todo, pues, pero necesita tiempo. Pero se puede, no es cuestión de que tú digas, ¿sabes qué? Pues voy a empezar con una figura, lo que sea. Las ballenas son los más fáciles, ya sigues con un delfín. Depende de la madera también, qué es lo que sale, eso es lo que dice la madera. Si la madera es un caballo, un borrego. Y uno pues nomás le quita lo que no sirve, pues ahí está, ya queda. Mira, esta es la madera de palo fierro, es muy duro. Lo traemos de Caborca, todo de Sonora. Toda la madera que he usado lo traigo de allá. De ahí sacamos algo bonito, algo bello ahí. Mira, si quiere puede pasar a verme las figuras que he hecho ahí, mira. Como por ejemplo una ballena, ya lo terminé ayer, quedó bien bonito. Lo hice en 7 días, pero quedó algo bonito. ¿Quieren verlo? Sí. La ballena jorobada, como saliendo del agua. Son piezas únicas, pues cada uno es diferente. Que todo está hecho a mano, pues todo esto. No es chino esto. No, pues no. Pues he hecho de todo un poco. Este es el águila real. Hay mucho de este local que me tiene maravillado, incluyendo por supuesto la disciplina y la entrega, la pasión que se ve en cuanto tienes una pequeña conversación con don Vicente. Dentro de esta cantidad tan majestuosa de obras de arte, me llama mucho la atención la perfección anatómica de los animales que representa.
Por ejemplo, esto es una ballena jorobada y la joroba está segmentada justo de la manera en que debe ir. La proporción es perfecta. Muchos de estos animales son algunos que he tenido la fortuna de ver en estado silvestre y puedo decir que me vuela la cabeza cómo transmiten la misma mirada a través de la madera. Porque una cosa es que se parezca al animal, pero el hecho de que pueda transmitir la misma energía de la mirada siendo madera, para mí es señal de un gran talento y de una disciplina enorme. Claramente, por más talento que se tenga, esto no es algo que simplemente se hace de la noche a la mañana. Esto es el resultado de miles y miles y miles de intentos. Entonces, estoy de acuerdo con don Vicente cuando dice que cada vez es más raro encontrar personas que le dediquen su vida a las artesanías, pero también es cierto que entre más difícil de encontrar sea un artesano que haga un trabajo como este, más valor tiene por pura definición. Entonces, ojalá de verdad que todas las personas que pasamos por aquí le pongamos un poco de atención al trabajo que hacen personas como don Vicente, porque no creo que exista una sola persona en el mundo que pueda darle la vuelta a su local y salir sin haber sido completamente maravillado con lo que vio. Hay muchas oportunidades ahorita y es más fácil hacer todo. Mira la herramienta que tengo. Anteriormente no teníamos herramientas. Este es un machete de hoja de un muelle de un carro. Porque es pesado, necesita que sea pesado para que lo corte la madera. Como esta hacha, cada 4 o 5 meses tengo que comprar una hacha porque es grande, lo haciendo chiquito, hasta convertirse así. Ya necesito cambiar esto. ¿Quién le enseñó a usted todo esto? Viendo nomás. La gente lo que le pedimos pues que venga y que nos compre para seguir pues trabajando en esto. Siempre aquí le damos a buen precio de todo. Curiosidad en México, artesanías. Soy el único que hace esto aquí en la bufadora. Ensenada te da todo. Muy bonito Ensenada, simplemente el clima. Muchas gracias. No, pues ustedes y que sigan trayendo más turismo aquí en Ensenada y a todo México. Felicidades, me encanta su sombrero, así que ya saben, Curiosidades México está en la bufadora. Tiene un montón de cosas que aluden a nuestro país. Así es, nosotros no compramos nada, todo lo fabricamos. Mi hermano hace hamaca y yo hago esto. A apoyar a nuestros artesanos. ¿Hecho en dónde? De hecho en México. Todo en México. Invita a la gente que venga acá a Curiosidades México. Pues vengan a comprar las hamacas, barato las hamacas, aquí los hacemos nosotros todos. Mejor que la de Yucatán. Mejores que las de Yucatán. ¿Qué andas haciendo? Los garapiñados calientitos, están recién hechos. Estos son cacahuates. Aquí tenemos las cocadas, o más conocidas como las greñudas. Tenemos estas con cafecitas que son de piloncillos, también las amarillas de vainilla. También de ese lado tenemos la calabaza, el camote, lo que guste. Adelante. Si quieren volver, mira. Si no sabía que era un garapiñado, es como un dulce cubierto de azúcar. Y pues, ¿os gusta probarlo? Adelante, adelante. Cacahuate y garapiñado cubierto de Así azúcar. Quiero ser una ardilla de California. Bien calientitos, para que vengan a probarlos. ¿Qué es esto, señor? Almejas gratinadas. Al final de la feria de artesanía se encuentra el espectáculo natural de la bufadora. ¿Qué tal?
¿Está disfrutando el espectáculo? Muy bonito. Soy de aquí de Ensenada. Desde niña he venido. Se me hace muy bonito. Pero está muy modificado. Cuando yo venía hace muchos años, no existía nada de las bardas ni barandales, nada. Veníamos y bajábamos entre las puras piedras. Y ahora ya es un lugar muy turístico. Lo han modificado para protección de las personas. Es un lugar fabuloso. ¿Hace cuántos años vino aquí por primera vez? Hará como unos 60 años. ¿60 años? Entonces usted vivió la transformación. Sí, a mí me tocó vivir aquí la transformación ¿Y qué es la bufadora para Ensenada? del emblema de aquí de Ensenada. Es un atractivo, no nomás para los fuereños, sino del local, porque habemos mucha gente que somos de aquí, que venimos a ver. Bueno, aquí aparte de venir a disfrutar de la vista, del paisaje que está tan hermoso, la comida, los mariscos están súper deliciosos, fresquecitos. En cualquier carreta hay ceviche, camarones, almejas y les recomiendo, están muy ricos. Y la mayoría de la gente somos muy tranquilas, medias groseras a veces así de que no sé. Ajá, pero no pasa nada. Gracias. Un saludo a todos. Eso, gracias, adiós. Bye. La bufadora es lo que los geólogos llaman una chimenea abierta y representa uno de los géiseres marítimos más grandes de todo el mundo. Ahora, se debe hacer una distinción aquí. Le llamamos géiser porque parece un géiser, pero en realidad esta no es una fuente termal. No va conectada a la profundidad de la corteza terrestre. Esta chimenea yace al interior de un acantilado de roca volcánica, específicamente de uno que se llama andesita basáltica. Y va conectada con una cueva marítima que sale al exterior y que de hecho la cueva surgió con el paso de los miles de años a través del choque constante de las olas, tal y como lo estamos viendo justo aquí. Un par de veces por minuto las olas golpean fuertemente esta cueva y atrapan moléculas de aire entre la cresta de la ola y el techo de la cueva. Este aire atrapado, por supuesto, busca una salida y la encuentra al exterior de la chimenea. Al explotar hacia arriba, se lleva una buena cantidad de agua consigo en la forma de espuma pulverizada. Esta explosión puede llegar a medir hasta 30 metros de alto. Cualquier explosión que involucre aire va a causar ruido y en el caso de la bufadora es un rugido muy específico que por supuesto todos los pobladores de Ensenada bien conocen. Estoy muy emocionado de ver la bufadora, de sentir aquí la brisa del mar, del Océano Pacífico, y me encanta el ambiente. Hay gente tocando la guitarra, hay un montón de personas. Es domingo en la tarde en Ensenada en un invierno de febrero y es fantástico todo el recorrido para las artesanías y este espectáculo de fondo es de verdad increíble. Hay una leyenda acerca de este lugar. Se dice que la ballena gris, ella vive en el Pacífico y viaja desde Canadá hasta México a pasar el invierno en nuestro país y además a tener a sus crías. Venía un grupo de ballenas porque ellas viajan en manada y había un ballenato y su madre. Sin embargo, el ballenato se perdió, se aleja y queda atorado en las rocas volcánicas de Ensenada. Él hizo todo lo posible para llamar la atención de su madre y del grupo. Vocalizaba, casi que gritaba y suplicaba para que el grupo la viniera a buscar con sus gruñidos y sus cantos. Sin embargo, ella no fue rescatada y con el paso del tiempo se petrificó en la roca. Ahora el soplo de esa ballena que sale por el espiráculo, el orificio que tiene arriba de su cabeza, pues es esta cosa que está acá atrás. Y esa es la leyenda de la bufadora. También se le conoce como sifón y es la fuerza del agua la que está presente y es esta agua que va moldeando el acantilado a través de millones de años. La bufadora se encuentra activa durante todas las estaciones de marea, pero en general el mejor día para presenciar el rugido de la bufadora es durante los meses de invierno, cuando la marea se encuentra lo más arriba posible. Es ahí cuando el rugido realmente es un rugido y cuando la potencia llega a su máximo esplendor. La explicación detrás de por qué es que ocurren mareas, cuando le preguntas a alguien por qué es que la marea sube y baja, todo el mundo dice lo mismo: por la luna. Y es verdad, en cierta parte, pero la historia es mucho más compleja. Para empezar, no solamente está involucrada la luna, está involucrada el sol. Resulta que ambos imponen la misma, entre comillas, fuerza gravitatoria sobre el planeta, porque la luna es 400 veces más pequeña, pero está 400 veces más cerca. Es la misma razón por la que tenemos eclipses solares totales. Lo que ocurre aquí es que tienes a la Tierra en medio de una roca grande, como es la luna, y de una estrella, como es el sol. Cada uno está imponiendo más o menos la misma cantidad de jale, y lo que ocurre es que se genera un bulto de agua de cada lado. Entonces se hace como una especie de óvalo. Es una combinación entre el movimiento de la rotación de la Tierra y la fuerza gravitatoria que imponen tanto nuestra luna como nuestro sol.
Al día siguiente fuimos a comer tacos, pero no cualquier taco. La ciudad de Ensenada, siempre viviendo bajo sus propias reglas, tiene su versión original, el taco de pescado capeado. Por casi 60 años los habitantes de Ensenada han convertido a los tacos de pescado en el platillo icónico del puerto. Son acompañados con limón, col picada, crema y un toque de salsa casera. Esta taquería se llama Tacos Floresta y ahorita ya es una tradición los tacos de pescado. Nosotros le ponemos poquita mayonesa, repollo y mexicana. Ya tú le puedes poner lo que tú gustes, cebollita, salsa verde, salsa roja. El de pescado vale 35 y el de camarón vale 45 pesos. Tenemos chiles rellenos que son estos. Es un chile partido por la mitad. Hay quesadillas de pescado, de camarón, de pulpo. ¿Cuál es la clave para un buen taco de pescado? Pues que esté el pescado fresco, la verdura. ¿Y el pescado de dónde viene? ¿Por qué es tan rico el de aquí? Es del Golfo. Puede ser cazón, maco, que sea tiburón blanco, es cualquier tipo puede ser. Siempre y cuando no tenga espina. ¿Y la gente le gusta todo eso, el pulpo? Todo viene y se come. Les encantan los taquitos de pescado, de camarón. Vinieron varios artistas hace mucho tiempo, el presidente, Ernesto Zedillo, muchísima gente de todas partes de la República del Estado, de Estados Unidos. Cuando es la baja, pues viene mucha gente, los corredores. Vamos a probar los tacos de pescado con más tradición de Ensenada. De los mejores tacos que he probado en mi vida. Están saladitos, me gusta cómo está empanizado y la cebolla le pone un toque muy especial. Me quiero convertir en un tiburón y vivir en el Golfo de California o en el Pacífico para comer todo esto todos los días. Eating fish and shrimp tacos for breakfast. Who'd have thunk? Are you excited? I'm very excited. Yo aquí tengo con ellas 26 años. Ella es una de las personas de las que inició, ella y su cuñada, sus suegros, que ahorita ya es pura familia lo que trabaja. Tacos Floresta, Conchita, ¿cuántos años de tradición tiene haciendo esto? 50 años. 50 años. Para empezar, tienes que tener humor, tener ganas de trabajar, ser amable para atender a los clientes. Y aquí trabajamos toda la familia. Mis hijos míos, sobrinos, ella también es de la familia, bueno, era de la familia, se divorció, ¿verdad? Pero nosotros la tenemos de la familia. Oiga, ¿y hay competencia? Pues no, porque somos toda la misma familia. Aquí atrás, en el puesto de atrás, es mi cuñada, o sea que trabajamos toda la familia en unión, pues. Ustedes fueron los pioneros, su familia. Mamá de mi suegra, no sé si todavía viva, doña Chole. Ellas fueron las que iniciaron y después cada quien se independizó y la señora les enseñó a sus hijos, a mi suegra, le enseñó la receta y pues yo ya también soy de las que desde un principio empecé a preparar. Incluso tenemos reconocimientos, mira, fue una encuesta que se hizo en el radio y la gente votó. Y nos trajeron el reconocimiento. Como los mejores tacos de pescado. Ajá. Tacos Floresta. Que vengan para que los prueben y decidan ellos también, ¿verdad? Que den su opinión si les gusta o no les gusta. Los mejores. Pues, así lo pusieron la gente, ¿verdad? Oficialmente el mejor taco de pescado que he comido. ¿En tu vida? Sí, sí, sí. Son buenos. Veo por qué votaron a este establecimiento como los mejores tacos. Marco ya se acabó 2 tacotes, los mejores tacos que hemos probado en nuestras vidas. Delicioso, ¿verdad? En 3 minutos me comí los 2. Mira, está lleno de carne. Sí, eso es lo que más me llamó la atención. Están a reventar. ¿Cuál es la receta secreta? Esa no se puede decir, muchacho. Ese no se dice. Si así ya estamos invadidos de puestos de tacos y antes éramos los únicos. Si te fijas, donde quieras ves tacos de pescado. Incluso trabajadoras que trabajaron aquí con nosotros pusieron sus negocios, pero no les dio resultado porque pues creen que con el hecho de estar aquí ya saben hacer las cosas. Pero no, ¿verdad? ¿Hay algo? Pues, no, hay algo que no.
El pescado capeado con la crema, el pollo, la cebolla, el tomate, el cilantro, la salsa, limón, la combinación perfecta. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? Aquí, tenía 15 años cuando empezó a trabajar. ¿En serio? ¿Y por qué le gusta? Me gusta atender a la gente. Qué bonita sonrisa, como que es de familia, ¿no? ¿Será? Vengan a probar los tacos, están ricos. Pues los invitamos a que vengan a los tacos de pescado de aquí de Juárez y Floresta. Es una tradición, tienen más de 50 años aquí. Cuando gusten venir de 8 a 8. Todos los 365 días del año está abierto. Incluso en Navidad. Sí, todos los días. Llegamos temprano, ya preparamos las cosas y ya la gente va llegando, ya sea a desayunar, a comer o a cenar tacos. Se acabó. Aquí los esperamos cuando gusten. En el centro se ubica el Hotel Riviera del Pacífico, también conocido como el Centro Social Cívico y Cultural Riviera. Es uno de los edificios más emblemáticos de Ensenada. Este lugar tiene una rica historia, pues fue un lujoso hotel y casino durante los años 30 y después una base militar. Su estilo arquitectónico combina influencias coloniales españolas con elementos Art Deco. En 1920, el gobierno de Estados Unidos decidieron que el alcohol era una droga. Y no solo cualquier droga, era una droga tóxica, adictiva y que puede hacer que las personas se comporten de forma violenta. Entonces lo prohibieron por completo. Tengan por seguro que los estadounidenses estaban más que contentos de manejar hasta acá por una botella o 30. Y las personas que tienen una botella encima sueltan más fácilmente la cartera para comida, apuestas, más botellas, todo. De hecho, así es como Tijuana arranca su carrera como una metrópolis consolidada. Es a partir de que llegan los estadounidenses y empiezan a gastar dinero en tomar, porque les quedaba muy cerca, ¿no? Para todas las personas que vivían en Los Ángeles o en San Diego, este era un punto bastante accesible. La Compañía Mexicana de Rosarito, una noche de Halloween de 1930, inaugura el extraordinariamente lujoso Hotel Playa Ensenada, como se llamaba en aquel entonces. Algunos de los nombres más grandes de la época en Hollywood participaron en los eventos de la inauguración. Básicamente mucha gente invirtió mucho dinero a este edificio como para muchos estadounidenses adinerados de la época se sintieran atraídos. Se decía que el casino era rival del de Monte Carlo de la época. En 1938, si no mal recuerdo, Lázaro Cárdenas prohíbe los casinos a nivel nacional. Poco después, las instalaciones del hotel comenzaron a ser utilizadas con fines militares, porque acababa de arrancar la Segunda Guerra Mundial y los estadounidenses necesitaban algo de control sobre el Pacífico. El Hotel Riviera del Pacífico es un emblema para Ensenada. Después de servir como instalaciones militares, en los años 70 el gobierno recupera esta zona y se convierte en un centro cívico, social y cultural para toda la gente de Ensenada. Se celebran actividades artísticas y culturales. Está muy, muy bello. En el corazón de Ensenada, entre calles tranquilas y jardines que huelen a salitre, sobreviven las antiguas casas de madera. La materia prima fue extraída de los bosques de la Sierra de San Pedro Mártir. Estas construcciones de techos altos y fachadas sencillas fueron testigos del nacimiento de la ciudad moderna. Llegaron con los pioneros, los comerciantes y los marineros. Cada casa guarda una historia distinta. Son memoria viva de una Ensenada que resiste el paso del tiempo, de un puerto que aún recuerda su alma de pueblo. Atrás de mí hay uno de los edificios más antiguos de Ensenada. Es una casa de madera que fue construida a finales del siglo XIX. Ensenada fue establecida en 1804, más o menos, 1804-1805, como un rancho y eventualmente evolucionó como ciudad. Se convertiría en la capital de la región norte de Baja California alrededor de los años 80 del siglo XIX. Para ese entonces ya se consideraba una ciudad, pero poco es lo que queda de esa etapa. Estas casas son prueba de ello. La oficina de la aduana de Ensenada, que ahora son oficinas del INAH, también es parte de ese patrimonio histórico. Hay bosques alrededor de Ensenada, en la Sierra de Ensenada. Era fácil de construir, se levantaba
relativamente rápido. Es un elemento que también se utiliza todavía bastante en las casas en California, en Estados Unidos, y razón por la cual los incendios han sido altamente devastadores. El trazo original del centro histórico de Ensenada se mantiene, sin embargo, la mayoría de las edificaciones que fueron construidas en el siglo XIX se han perdido debido a que la construcción de esta era de madera y los fuegos arrasaron con gran parte de ella. Los incendios no conocen frontera. O sea, los incendios los puedes ver en California, Estados Unidos y en Baja California, México, ¿no? Esa zona mediterránea que tiene periodos de sequía en donde se encienden los bosques y los matorrales totalmente. Otros edificios fueron derrumbados. Entonces, afortunadamente, para el momento en que se les dio importancia a la conservación de monumentos históricos, la mayoría de los edificios de Ensenada ya se habían perdido. Sobreviven otras casas de madera, pero estas ya fueron construidas en los años 1920, 1930. Pero esta es una de 3 ejemplos que sobreviven en el centro histórico de la arquitectura original de Ensenada. En el centro se ubica un atractivo más de la ciudad que cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros. El Mercado Negro de Mariscos es un lugar famoso por su gran variedad de productos frescos del mar y su ambiente animado. A pesar de su nombre, no se trata de un mercado negro en el sentido de ilegalidad, sino de un mercado público donde se venden pescados y mariscos. Empezó a ofrecer productos del mar después de su inauguración a finales de la década de 1950. El Mercado Negro es uno de los lugares más tradicionales de Ensenada. Aquí podemos encontrar el pescado fresco. Ellos son muy afortunados porque tienen el Océano Pacífico a un lado y el Golfo de California muy cerca. Entonces tienen diferentes especies y es una experiencia gastronómica venir aquí, escoger tu pescado para cocinarlo en tu casita. El Mercado Negro, chavos, aquí estamos en el local 40, mira, tenemos el rocón bien fresco, para frito, chavos, tenemos la cabrilla, grande, chica y mediana. Tenemos la curvina recién llegada, chavos, nos acaba de llegar apenas, todo fresco, mira. Pescado local, amigos. La curvina viene de San Felipe, pesca deportiva aquí cerca. Es todo fresco aquí todo día con día. No se aburre. No nos aburrimos aquí, chavos, gracias a Dios. Eso es todo. ¿Local? 40, chavos. También tenemos de este lado camarón. Tenemos pulpo, tenemos callo, caracol, mira, y se acaba de aterrizar el camarón seco, chavo, pescado seco, y la famosísima, mira, sin duda, la almeja generosa. Aquí no la preparamos, chavos, se mira grosera, pero es muy buena, ¿Qué es lo que más se consume aquí? ¿Qué es lo que más se vende? Lo que más se vende es el pescado para los tacos, para empanizar, para hacer a la plancha, zarandeados. Pues tenemos variedad, tengo tiburones, tengo almeja generosa, almeja chiluda. Este es pescado blanco. Ok, aquí ya le sacaste todas las vísceras. Sí, toda la tripa. Este es para que hagan un relleno de así como zarandeado. Es un pescado grandote. Está pesado, muchachos, ¿eh? No pasa nada. No lo hace. Agarra fuerte que está resbaloso. ¿Cómo se llama este pescado? Es jurel. Este pescado pesa 4,5 kilos. Estoy haciendo brazo. ¡Uy! Me lo quiero comer en unos deliciosos tacos de pescado. ¡Mua! Oh my God. Oh my God. Pues este es calamar, ¿eh? No es pulpo, calamar. ¿Qué es eso? Calamar. Esto viene de allá de Santa Rosalía. La almeja está de San Felipe, Peñasco, de diferentes Y partes. todos los días vienen y te surten aquí. Todos los días. A las 6 de la mañana o ya como a las 8 de la noche. Una protagonista gastronómica del Mercado Negro es la almeja chiluda, también conocida como almeja generosa. Es un molusco de gran tamaño que se encuentra en las costas del Pacífico Norte, desde Baja California hasta Alaska. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso?
Es almeja chiluda. ¿Por qué le llaman así, Kevin? Ya sabrás. No, yo no la voy a agarrar. Yo no la voy a agarrar. ¿Qué es eso, Kevin? No es almeja chiluda. ¿Por qué se llama así? Por... No, Recuerdo aquí en el mercado de mariscos. que la estimules, dice. Ya no tiene agua. Sí tiene forma de almeja, está llena de agua, por eso tiene esta forma. Cuando Kevin le presiona, se rompe. 100 pesos, ya le debo esta. No me salió a mí, tengo que aprender a manejar la almeja chiluda. Tuve que comprar la almeja chiluda aquí mi compañero Kevin, pero ahora ¿cómo la podemos cocinar? Con agua caliente, agua hirviendo que esté hirviendo, lo dejas 1 minuto, 2 minutos, le quitas el cuerito y ya nomás la picas. La preparas como tú gustes. Y ya está muerta. Ya está. Mi desayuno. Kevin, yo me quiero quedar a trabajar aquí. ¿Qué consejo me das? Pues perderle miedo al cuchillo y ponerte botas y mandil. ¿Y ya con eso? Con eso. ¿No te espinas cuando estás maniobrando el pescado? Si no lo haces con cuidado, todo tiene su manera de agarrarse, pues. Es fácil de agarrar. ¿Cuál es tu pescado favorito? El pescado que más me gusta es la cabrilla. Su cabrilla no es fuerte el sabor, no tiene casi espinas, es pura carne. ¿Cuál es el platillo que lleva pescado que más te gusta? Me gustan los caldos de siete mares, ceviche verde, me gusta el aguachile, el pescado empanizado. Una de las especialidades del mercado negro es el marlín ahumado. Marlín ahumado. Está delicioso. Se puede sentir el sabor del ahumado en la carne. El marlin ahumado sabe a costilla de puerco, pero idéntico. O sea, muy extrañamente idéntico. Sí, mucho, claro. Como puerto de altura, Ensenada recibe a más de 700,000 visitantes al año a bordo de cruceros, en su mayoría turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, que encuentran en esta ciudad una escala vibrante. Bienvenidos a los columpios de Ensenada, un contacto único. Ensenada ofrece impresionantes postales en el Cabo de Punta Banda. Tomamos la camioneta para ir en dirección sur durante 45 minutos, donde nos esperaba este pedazo de tierra salida que encierra y protege al sur de la bahía de Todos los Santos. Los acantilados de la Sierra de Punta Banda son unas formaciones geológicas impresionantes que contrastan con la magnitud del Océano Pacífico, en los que el color café predomina, manchados por la vegetación del matorral costero y con un azul profundo del océano. Esas formaciones tienen un origen volcánico que ha sido erosionada con el tiempo, que dan un dramatismo al paisaje al caer de manera vertical justo a las orillas del Océano Pacífico. En estas condiciones, en donde la bruma del mar se junta con altas montañas, se forman comunidades vegetales muy particulares que enriquecen una de las provincias florísticas más importantes del mundo, la provincia de California. Baja California es un lugar muy privilegiado porque es aquí en que se encuentra una conjunción del reino holártico
y el reino neotropical. Y entonces en el punto de encuentro se forman varios endemismos que están adaptadas a condiciones climáticas y geológicas muy diferentes y con una orografía tan contrastante que va desde el nivel en el mar hasta las alturas de 3.000 metros en la Sierra de San Pedro Mártir. En un territorio bastante angosto empezamos a tener diferentes niveles que permiten ecosistemas muy diferentes en un área muy pequeña. En consecuencia tenemos una de las especies endémicas de esta región mediterránea de México, el agave shawi. El agave shawi es una planta suculenta que vive solamente a lo largo de la costa del Pacífico en Baja California, extendiéndose hasta el norte en los chaparrales costeros del estado de California. Las imágenes hablan más que las palabras. Aquí podemos ver cómo islas verticales surgen del Océano Pacífico, que han sido consecuencia de la erosión de cañones que forman la entrada del mar. Y entonces tienes postales como esta. Qué hermosos paisajes. Estamos caminando por los acantilados de Punta Banda y el olor a mar que se respira a océano es súper fresco. Hay un montón de vistas increíbles. Las olas del mar están golpeando fuerte y es así como han formado estos acantilados. Hay un montón de piedra en nuestros pies. Vamos a subir esta pared del acantilado para encontrar atrás una playa, no de arena, sino de piedras. Hay un montón de piedras en estas playas. La punta ayuda a minimizar el golpe a la bahía. Es decir, si no hubiera sido por esta punta, las olas del Océano Pacífico, que son de las más altas del mundo, llegarían con más fuerza a Ensenada. En este momento nos encontramos en los acantilados de la cara sur de la Sierra de Punta Banda. Aquí estamos en marea baja en este momento, lo cual permite observar algunas comunidades de intermareas. Estas comunidades que crecen entre la zona más alta y la más baja de las mareas. En esta zona las mareas suben y bajan 2 veces cada 24 horas aproximadamente. La zona intermarea puede permitir la oportunidad de observar ciertos animales. Algas de varios tipos, algas verdes, algas rojas, algas pardas e invertebrados. Tenemos aquí anémonas, equinodermos como las estrellas de mar y erizos de mar. Incluso podemos encontrar pulpos, camarones. Peces pequeños pueden quedar atrapadas en estas pozas que se forman. Varias especies están adaptadas a resistir la desecación por la exposición al sol o por la falta de agua durante varias horas. Nos llamó la atención lo que pareciera ser un tipo de flor, que en realidad es un animal. Se trata de una anémona, un animal marino del mismo grupo de las medusas y los corales. La anémona es pariente de las medusas. Pertenece al grupo de los nidarios, al que también pertenecen los sifonóforos y los corales. Esta especie de anémona en particular, que es bastante común en las zonas rocosas del intermareal, no tiene un veneno que sea doloroso y su picadura no es tan fuerte. Aunque suelen parecer inmóviles, las anémonas se deslizan lentamente por el sustrato e incluso se dejan llevar por la corriente. Podemos ver a todos los animalitos que viven aquí, como la estrella de mar. La estrella de mar no tiene ojos como nosotros. Ella tiene fotorreceptores que le permiten saber si hay luz o no. ¿Y por qué no han desarrollado ojos? Porque simplemente no lo necesitan. Ellas solamente necesitan saber si es de día o de noche, si hay comida o no hay comida. Es muy interesante esto. Las comunidades de intermareas pudieran parecer un sitio donde todos viven felices y en paz, pero en realidad es una comunidad de depredadores que se alimentan unos de los otros. En organismos que para nosotros parecen inocentes e inocuos, podemos encontrar predadores terribles.
Un ejemplo de ellos es la estrella de mar. Este equinodermo, que es pariente de los erizos, tiene esta forma de estrella, tienen 5 brazos. Uno puede pensar que estamos entre una figura muy carismática, noble, apacible, pero cuando entendemos de qué se alimenta, podemos ver en ellos un predador formidable. Se alimentan principalmente de bivalvos, como las almejas, como los mejillones, como las ostras. En la parte inferior de su cuerpo, que es la que se apunta hacia el suelo, tienen un montón de pequeños piececitos que se pegan a la superficie en la que están. Es tal su fuerza que en conjunto pueden forzar a un mejillón a abrirse y entonces ellas pueden accesar con su boca, que se encuentra en la parte inferior, para empezar a comerlo. Se los come vivos, logra abrir al mejillón y empieza a comer su manto, la carne del mejillón, la misma que nosotros comemos. Son animales bastante fuertes. En la zona de Punta Banda, entre las rocas, también hay muchos erizos de mar. Dentro de las comunidades de equinodermos que tenemos aquí, tenemos 2 especies notorias del género Strongylocentrotus, como es el erizo morado, que es el más común, y el erizo rojo, que es más grande y con espinas más grandes. Uno tiene que tener bastante cuidado cuando está en estas zonas de intermarea o cuando estés snorkeleando, donde la fuerza del mar es muy fuerte, que te pueda arrojar hacia las piedras, porque esas criaturas tienen espinas, las cuales pueden ir fácilmente atravesando tu piel. Muchas veces no lo sentimos porque el agua es demasiado fría que perdemos cierta sensibilidad, pero tienen películas de bacterias en estas espinas que pueden causar alguna infección. Tenemos también bastantes cangrejos, ermitaños, que utilizan el caparazón de moluscos, de caracoles o algunas veces incluso basura de personas para colocarse. En un islote cercano a Punta Banda vimos a una comunidad de lobos marinos descansando en las rocas. Ellos son capaces de dormir flotando en el agua o incluso mientras nadan lentamente. Algunas especies cierran solo un hemisferio del cerebro mientras descansan. También cuando cazan peces son excelentes nadadores. Pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros bajo el agua, moviendo sus aletas delanteras como si volaran. Y mientras bucean pueden aguantar la respiración hasta 10 minutos. Además, sus bigotes son hipersensibles y les permiten detectar movimientos diminutos en el mar, incluso cuando la visibilidad es baja. En época de reproducción, un solo macho puede formar un harén de hasta 30 hembras, defendiendo su territorio con peleas y vocalizaciones, pues los lobos marinos usan una gran variedad de sonidos para comunicarse. Gruñidos, ladridos, chillidos, y cada individuo tiene su propia voz. Extraordinaria la vida que nos está prometiendo Ensenada. En nuestro primer día volamos el dron hacia una isla llena de lobos marinos, Psallophus californianus. Es una enorme especie de mamífero de un grupo que se llaman pinípedos. Estos incluyen tanto los lobos marinos como a los elefantes marinos como a las focas. Y los estuvimos viendo en una isla que está justo para allá, saliendo de la bahía. Estaban tomando el sol, su principal alimento son los peces y además ellos se mueven con las aletas de enfrente. Las usan como para caminar y las pudimos grabar. Nos acercamos mucho a ellos y no se inmutaron, o sea, no fueron miedosos como las focas, estuvo increíble. La marea baja también permite ver las algas que existen en el Pacífico. Los 3 grupos de macroalgas, se les llama las algas que podemos ver a simple vista, son las algas verdes, las algas rojas y las algas pardas, y están presentes en el intermareal. Las algas pardas en particular son muy importantes en los ecosistemas de las aguas frías de esta zona del Pacífico porque forman bosques que llegan a medir decenas de metros de altura, que son importantes para la alimentación de erizos, para la reproducción de la nutria marina, para que las focas y los lobos marinos se escondan de sus depredadores, especialmente de la orca. Y aquí tenemos algunas especies menores, como esta Egregia menciasi o cola de zorro, pero hay mucho más grandes que pueden crecer a una velocidad sorprendente. Podemos ver cómo las láminas parten de una especie de tallo común. Ellos se anclan a las rocas, tienen esas estructuras que les permiten flotar y mantenerse verticales en la columna del agua.
Ahorita me voy a meter al agua para refrescarme porque hace mucho calor. Siempre al principio el primer salto da un poquito de miedo, es un poco imponente porque aumenta muy rápido la profundidad, pero una vez que das el primer salto lo quieres volver a hacer una y otra vez. Tienes que saber que las olas te empujan contra las piedras son filosas, son duras. Si no sabes nadar, por supuesto no te tienes que meter. Hay que tener cuidado con los erizos de mar. Hay algas, te puedes enredar, pero es muy fácil desenredarse si no te da pánico. Y ya nos comenzamos a ir del acantilado porque la marea está subiendo, entonces muy potente. Marco, ¿tienes Sims? No, tal vez lo necesite, pero yo creo que ya di lo que tenía que dar. No, aún tiene mucho futuro, el futuro de Tamaulipas y de México. Seguiremos explorando la península de Baja California, una de las regiones más aisladas y biodiversas de México.